Digamos, antes de iniciar, quiero que piensen un momento en algo que hacemos todo el tiempo y casi sin darnos cuenta. Enviar mensajes por WhatsApp. Cuando escriben un mensaje, ¿alguna vez han borrado una palabra para poner otra que suena mejor? ¿Han puesto una coma para que no se malinterprete lo que ustedes quieren decir? Si su respuesta fue afirmativa, entonces ya están usando, tal vez sin saberlo, algunas herramientas de lo que vamos a ver en este video. El tema es los elementos de la gramática. Sé que a veces palabras como gramática o sintaxis pueden sonar un poco complicado o aburridas, pero les aseguro, jóvenes, que no es así. La gramática es como el manual del usuario sobre nuestro idioma, y conocerla nos va a ayudar a expresarnos con más claridad y seguridad, y no solo aquí en la escuela, sino en cualquier situación. Para entender mejor este tema, se ha dividido en 4 partes. Empecemos por lo más básico. La gramática es simplemente el conjunto de reglas que nos ayuda a organizar nuestro idioma. Piensen en ella como las reglas de un juego. Para jugar fútbol, todos debemos saber que no se puede tocar el balón con la mano. En el lenguaje, la gramática nos dice, por ejemplo, que un sujeto y un verbo deben concordar. Es la lógica que hace que al hablar y escribir nos podamos entender. Y esto, jóvenes, no es algo nuevo. ¿Sabían que el primer tratado de gramática en griego se hizo en el siglo II antes de Cristo? O más cerca de nosotros, la primera gramática del castellano la escribió Antonio de Nebrija en 1492. Estamos hablando de más de 500 años de historia. Esto nos muestra que el deseo de entender y organizar nuestro lenguaje viene de muy, muy lejos. Ahora, jóvenes, para no abrumarnos, la gramática se divide en 4 partes principales que trabajan juntas. Son como los pilares de una casa. La fonética se ocupa de los sonidos del lenguaje. Estudia cómo producimos los sonidos de cada letra y cada palabra. Por ejemplo, la diferencia entre el sonido suave de la S y el vibrante de la R es la base de una buena pronunciación. Morfología es como ser un detective de palabras. Estudia cómo se forman las palabras. Por ejemplo, si tomamos la palabra inesperado, la morfología nos ayuda a ver que está formada por un prefijo in, que significa no, una raíz, esper, y un sufijo, ado. Es como desarmar un rompecabezas para entender sus piezas. La sintaxis, que ésta se encarga del orden, es lo que nos dice cómo organizar las palabras para formar oraciones con sentido. Aquí decimos, María leyó el libro, y no, libro y María leyó. Porque la sintaxis nos da un mapa para ordenar nuestras ideas de manera clara y lógica.
La semántica. Esta es la parte del significado. Se pregunta qué quieren decir las palabras y las oraciones. Por ejemplo, la palabra cura puede significar un sacerdote, el acto de sanar una herida. La semántica nos ayuda a elegir la palabra correcta, dependiendo del contexto, y a entender los mensajes sin confusiones. A menudo confundimos la gramática con la ortografía, pero son dos cosas distintas, aunque muy cercanas. La gramática es la estructura, la lógica interna. Se preocupa por cómo se construyen las oraciones, que es la sintaxis, y las palabras, que es la morfología. Y la ortografía son las convenciones de escritura. Es la que nos dice que haber se escribe con H y B, y debemos usar puntos y comas para separar ideas. ¿De qué sirve una oración perfectamente estructurada si está llena de faltas de ortografía? Y al revés, ¿de qué sirve escribir una palabra sin faltas si la oración en la que está no se entiende? Necesitamos de las dos para comunicarnos de manera completa y efectiva. Y aquí viene un punto muy interesante. Resulta que no todas las gramáticas juzgan de la misma forma. Hay dos enfoques principales que quiero que ustedes conozcan. La gramática prescriptiva, que esta es la que normalmente aprendemos en la escuela. Es como el juez del lenguaje. Nos dice qué se considera correcto o incorrecto, según las normas establecidas. Un ejemplo clásico es, no se dice aiga, se dice allá. Su objetivo es mantener un estándar. Y la gramática descriptiva, esta, en cambio, no juzga, sino que es como un científico que observa. Se dedica a describir y entender cómo habla la gente realmente en su día a día. Así registra que en muchas regiones la gente sí dice aiga y estudia por qué sucede eso, reconociendo que el lenguaje es algo vivo y que cambia. ¿Quiere decir esto que en un examen pueden escribir como quieran? Claro que no. En contextos formales como en la escuela o en el trabajo, debemos seguir las reglas prescriptivas. Pero conocer la gramática descriptiva nos ayuda a entender que el lenguaje no es rígido, sino flexible y en constante evolución. Esto nos hace más conscientes de la riqueza y la diversidad de nuestro idioma. Muy bien, jóvenes, repasemos lo que hemos visto en este video. Vimos que la gramática es el sistema de reglas que da orden a nuestro idioma. La hemos desglosado en sus 4 partes fundamentales. La fonética, que son los sonidos. La morfología, que es la forma de las palabras. La sintaxis, que es el orden en la oración. Y la semántica, que es el significado. También aclaramos la diferencia entre gramática, que es la lógica, y la ortografía, que es la escritura correcta. Y hemos descubierto que existen diferentes enfoques para estudiarla. La prescriptiva, que establece la norma, y la descriptiva, que observa el uso real. Yo creo que todo esto es importante, jóvenes, porque dominar la gramática no es solo para aprobar la materia, es una herramienta de poder. Les va a permitir redactar un mensaje de texto claro,
escribir un ensayo convincente, elaborar un currículum que destaque, o simplemente expresar una idea compleja con la seguridad de que todos la van a entender exactamente como ustedes quieren. Además, les da la capacidad de entender y valorar la diversidad de la lengua sin perder de vista la importancia de la norma en contextos formales. Muy bien, jóvenes. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compártanlo. Saludos.